Mi nombre es Karen Sofía Erazo Carreño, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia. A continuación, en este video hablaremos sobre el aparato respiratorio en bovinos, equinos y caninos. El aparato respiratorio posee diferentes órganos, pero encontramos como órgano principal o órgano esencial los pulmones. En ellos se produce el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y el torrente sanguíneo. Entre otros órganos que encontramos en el aparato respiratorio encontramos la nariz. Esta posee dos cavidades, una derecha y una izquierda, y a su vez está dividida en dos por un vestíbulo y una cavidad nasal. El vestíbulo nasal se accede a través del orificio nasal y desde el vestíbulo se llega a la cavidad nasal estrecha y que está situada internamente. En la imagen encontramos las diferentes narices de las especies. Encontramos primero la del caballo, que es de la especie equina. Encontramos el orificio izquierdo y el orificio derecho. Número 2, encontramos los bovinos. Tercero, las ovejas. Cuarta, los cerdos o porcinos. Y quinta, los perros o los caninos. Entre ellas encontramos diferentes tamaños de sus narices y de sus orificios respiratorios. También encontramos la cavidad nasal, que nacen a partir de los hollares, que los hollares forman la entrada a esta cavidad y según la especie varían su forma y su tamaño. La cavidad nasal se extiende desde los hollares hasta las coanas. Tenemos varios límites entre la cavidad nasal y se puede describir de la siguiente manera. Está en el techo o pared dorsal y está formada por los cartílagos dorsolaterales, además por los huesos nasales y parte de los huesos frontales. El suelo o la pared ventral está formada también por la cavidad oral y esto está formado por los cartílagos laterales y parte a partir de los huesos incisivos, maxilares y paletinos. Las paredes laterales de la cavidad nasal son irregulares y están formadas por las partes laterales de los cartílagos. Y además se encuentran por los huesos incisivos maxilar y por el paletino y el lagrimal. El límite de estos se encuentra parte coaudodorsal y está formado por la lámina del hueso etimatoides. También encontramos la concha nasal dorsal. Esta es relativamente larga y se extiende desde la lámina del cribriforme del etemoides hasta el primer premolar y en todas las mayorías de las especies. En esta imagen encontramos las tres especies a estudiar. La número 1 encontramos un equino, número 2 un bovino y la número 3 un canino. También encontramos la concha nasoventral y esta es un poco más corta que la dorsal y se extiende desde el último molar hasta el primer premolar en los caballos. Es más corta y más ancha en las diferentes especies, menos en la especie equina, y está confinada desde la mitad del rostro de la cavidad y se extiende caudalmente hasta el nivel de la coana. También encontramos el cornete o los cornetes etimoides del hueso multibinados y esto ocupa un espacio relativo pues, de la pequeña parte del caudal dorsal o fondo de la cavidad nasal. Los huesos conchales dorsales y ventral se proyectan hacia la pared ventral y se dividen en la parte externa de la cavidad en tres meatos. Está el meato dorsal medio y el ventral. Como imagen número 1 encontramos el seno maxilar rostral del que estábamos hablando, encontramos el seno maxilar caudal en la imagen número 2 y en la
número 4 encontramos la coana y en el número 8 el septo nasal. Seguimos hablando de los meatos nasales. En primer lugar encontramos el meato nasal dorsal y posee un espacio estrecho, tiene un límite o está limitado dorsalmente por el techo de la cavidad dorsal y ventralmente por la concha rostral. Finaliza caudalmente entre la unión de la placa interna del hueso frontal y con la placa de cribiforme y la masa lateral del hueso etmoides. En la siguiente imagen encontramos el corte transversal de la cavidad nasal. Como número 1 encontramos el cartílago septo nasal, se encuentra ubicado aquí. Como número 2 encontramos el vómer. Como número 3 encontramos el hueso nasal, se encuentra ubicado en la parte superior. Como número 4 encontramos el maxilar. Como número 5 encontramos la cresta conchal. 6 encontramos el pliegue ventral de la concha nasal ventral. Encontramos también como número 7 el pliegue dorsal de la concha nasal ventral. Como número 8 el pliegue recto. Encontramos seguidamente los meatos, de los que hablaremos a continuación. El meato nasal medio se asienta entre las conchas dorsal y ventral, que está ubicado en la imagen con el número 11. Está ubicado entre las conchas dorsales y ventrales. Es más largo que el anterior y se extiende caudalmente hasta el último molar. La parte caudal del meato contiene una abertura estrecha y esa abertura se llama abertura nasomaxilar y esta se comunica a su vez con la cavidad nasal y se comunica con el seno maxilar. También encontramos el meato nasal ventral como número 10. Lo encontramos en la parte de esta de abajo y este es más largo y está limitado dorsalmente por la concha ventral y ventralmente por el suelo de la cavidad nasal, está en la parte inferior y se comunica de manera directa con el meato nasofaríngeo y a través de las coanas. La comunicación directa de estos hollares va desde los hollares hasta la faringe y por un pequeño orificio llamado vómero nasal y el conducto incisivo, que está situado en el suelo externo rostral del meato. También encontramos las bolsas guturales que están ubicados o señaladas con el número 1 y el número 2 y tiene la función de regular la presión sanguínea de la arteria carótida interna y regular la temperatura de la sangre que llegue al cerebro fría o con un enfriamiento adecuado y con una temperatura adecuada a través de la arteria carótida interna. Antes de hablar de la laringe, hablemos un poco sobre los senos paranasales. Los senos paranasales se les atribuye la función olfatoria, pero sobre todo esta función va a los senos frontales y esfonoidales. Los senos maxilares representan a los espacios que fueron ocupados por las muelas en estos momentos, puesto que estos no se necesitaban. O también encontramos los senos palaginos, que pueden representar dentro de la parte facial de la calavera, que no son utilizados por la cavidad nasal, y estos servían en algunas especies para la protección, ya que éstas arremetían o luchaban con sus cabezas.
Hablando de la laringe, encontramos que esta es un tubo corto que conecta con la parte caudal de la faringe con la tráquea. Esta está situada ventralmente y superficialmente en el punto de la unión de la cabeza y el cuello. En algunas especies, como las acuáticas o los peces, encontramos que la laringe se forma a partir de un esfinge y se encuentra en el suelo de la faringe para evitar que el agua entre a los pulmones. En los mamíferos esta está muy modificada y es una válvula que evita la penetración de cuerpos extraños a la tráquea, pero también ha sido modificada para permitir que la glotis dé la entrada y salida del aire. En general, esta funciona como un control de la respiración. La laringe también es un mecanismo de fonación. El aire pasa a través de esta y llega a su cavidad cubierta por una mucosa y está unida mediante un esqueleto cartilaginoso. La laringe ventralmente se encuentra relacionada con el esternoideo, con el hemoideo y con la fascia subcutánea de la piel. La laringe dorsalmente limita con la faringe y en el extremo proximal del esófago. Las relaciones laterales o se encuentra lateralmente limitada por la posición del sentido de la cabeza de la especie. También encontramos que esta posee un esqueleto y está formada por una estructura de cartílagos que están conectados por algunas articulaciones, unos ligamentos que se mueven por músculos extricéntricos o intricéntricos y está revestida o cubierta por una mucosa. Bueno, la tráquea está formada por un sistema continuo de tubos que conducen el aire entre la laringe y las vías más pequeñas de los pulmones. La tráquea se encamina desde la laringe hacia el espacio visceral del cuello y entra desde el mediastino de la entrada del tórax y continúa su bifurcación terminal y termina en la base del corazón. Esta posee una base cartilaginosa que está formado entre 60 y 70 millones de anillos que forman una forma de U, los cuales son completados dorsalmente por un músculo liso traqueal. Los bordes de esta son unas franjas cartilaginosas que se unen a otros mediante unos tejidos conectivos y la tráquea se fija indirectamente en el diafragma mediante los ligamentos pulmonares. Encontramos aquí, estas son las series de anillos que presenta la tráquea. La tráquea a su vez posee conductos que se ramifican dentro de los pulmones llamados bronquios. Estos se ramifican para asegurar la circulación del aire. Su estructura, la de los bronquios, es muy semejante a la tráquea. Tiene una estructura cartilaginosa y los más grandes se simplifican poco a poco hasta llegar a los sublóbulos pulmonares, los cuales terminan en unas divisiones más finas. El conjunto de estos se conoce con el nombre de árbol brónquico y determina la arquitectura o forma la misma de los pulmones. En general, pues la tráquea termina por la división de estos y por la división de cada pulmón en el bronquio principal. Esta pues penetra en el pulmón por un hilo y no tarda en dividirse en los bronquios lobulares, donde cada uno va al lóbulo pulmonar. Los pulmones son un par de órganos que se encuentran ubicados dentro del tórax y permiten que el cuerpo tome oxígeno del aire.
Estos tienen una textura bastante esponjosa y son de color gris rosado. Los pulmones hacen o permiten ingresar el oxígeno al cuerpo del animal cuando se inhala y se saca el dióxido de carbono del cuerpo cuando se exhala. Los pulmones están también conformados por una tráquea, por el lóbulo craneal pulmonar izquierdo, el lóbulo caudal pulmonar izquierdo. Encontramos también el borde dorsal, el lóbulo craneal pulmonar derecho, la escoltadura cardíaca y el borde ventral. Además encontramos que estos son elásticos y ocupan casi toda la cavidad del tórax. Cada uno de estos pulmones está envuelto en una serosa que se llama pleura. Se moldean sobre las paredes y la cavidad torácica. Los pulmones están unidos al mediastino del tabique formado dorsalmente por las dos pleuras parietales sobre la línea media. En el caso de los equinos, la lobulación pulmonar se simplifica presentando únicamente una en cada pulmón. Dos lóbulos fundamentales, uno craneal y otro caudal. En el pulmón derecho encontramos un pequeño lóbulo llamado accesorio y las fisuras presentan los pulmones de otros animales, como los domésticos, no están presentes sino solamente en los equinos. No están presentes en los equinos. Aquí encontramos un pulmón bovino. Los lóbulos en los pulmones bovinos están muy marcados, tanto el derecho como el izquierdo. En el pulmón derecho puede diferenciar 4 lóbulos: el craneal, el medio, el caudal y el accesorio, con la particularidad de que el lóbulo craneal queda dividido a su vez en una parte craneal y otra caudal. Por último encontramos el pulmón canino, que está compuesto por la tráquea, el borde dorsal, el borde ventral, el borde basal, el lóbulo cuadrado, el lóbulo medio derecho, el lóbulo caudal y la porción craneal de los lóbulos craneal y la superficie diafragmática. Recordemos que también estos ocupan la mayoría de espacios del tórax del animal y tienen una estructura o una textura bastante esponjosa.